Durante la conferencia mañanera del 10 de julio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum realizó varias aclaraciones importantes para responder a las preguntas de los periodistas sobre temas de actualidad y políticas públicas. En el caso de la detención del Mayo Zambada y Seguridad Nacional, la presidenta aclaró la política de su gobierno respecto a la colaboración con agencias extranjeras como el FBI. Enfatizó que las operaciones en territorio mexicano son responsabilidad exclusiva de las instituciones de seguridad mexicanas y rechazó cualquier forma de subordinación o injerencia que vulnere la soberanía nacional. Explicó que existen contradicciones en las versiones sobre la detención, es decir, la versión de la casualidad frente a la versión de operación del FBI, y reiteró que el gobierno busca colaboración dentro del marco de la ley. Fíjense lo que ocurre en Sinaloa con esta detención de El Mayo. Lo que puede pensarse por las evidencias que hay es que se provoca un conflicto al interior de un cártel, el cártel de Sinaloa. ¿Cómo se provoca ese conflicto? Por la traición de un miembro de ese grupo a otro miembro de ese grupo, a través de lo que presumimos fue una injerencia en nuestro país sin información al gobierno mexicano. Repito nuevamente porque se dicen muchas mentiras de lo que decimos aquí en la mañanera. Es muy distinto cuando hay información y es el Estado mexicano quien detiene a los delincuentes. Muy distinto, baja la violencia. Muy distinto a detener a uno frente a otro y provocar una división interna o tener acuerdos con una parte de un grupo frente a otro grupo, que fue lo que hizo Calderón. Calderón protegió al cártel de Sinaloa frente a otros grupos y se provocó más violencia. Aquí presuntamente, digamos por las evidencias circunstanciales que hay, en todo caso pues tiene que revisarse con más detalle, pero al llevar a un delincuente secuestrado por otro delincuente a Estados Unidos, con la presunta participación de Estados Unidos, se provoca una división interna. Y esa división interna genera mucha violencia en Sinaloa y en otras partes del país. ¿Qué debería de haberse hecho? La información de dónde estaban para que hubiera sido el Estado mexicano quien detuviera a esos delincuentes. El resultado hubiera sido distinto. Por eso la insistencia nuestra de que hay una contradicción en las versiones, al menos una contradicción en las versiones. Una versión que dice que de casualidad llegaron estos dos delincuentes a la frontera con Estados Unidos. Y otra versión del propio FBI que pone la avioneta en la que llegaron en una feria como si fuera su operación. Entonces, al decir fue mi operación, pues quiere decir que participaron, no que llegaron de casualidad. Entonces, al menos hay una contradicción. Ya la Fiscalía determina si eso lleva a algún asunto de denuncia penal o no. Nosotros no nos metemos en eso. Pero sí hacemos este relato porque desde nuestro punto de vista la injerencia y el aliarse con un grupo frente a otro nunca da resultados, nunca. Al contrario, genera más violencia. Ya se probó en el periodo de Calderón, por lo menos, y en este caso en Sinaloa se prueba. Entonces toman acuerdos con un grupo delincuencial por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos frente a otro grupo, generando una traición interna. Y eso generó violencia. Ahora,
que debe estar detenido el Mayo, que debe estar detenido el Chapo, que debe estar detenidos sus hijos, que deben estar detenidos todos los que están vinculados. Digo sus hijos porque están vinculados, ¿no? Pues claro que debe ser, si hay pruebas suficientes para la detención. Nadie está defendiendo a ningún narcotraficante, jamás lo haríamos, porque nosotros no hacemos acuerdos como los que hizo Calderón en su momento. Tan no hacemos acuerdos que ahí está el resultado. Tan no hacemos acuerdos que hemos detenido el Gabinete de Seguridad junto con la Fiscalía a funcionarios públicos que había evidencias de que estaban vinculados con un grupo delictivo. Y si hay pruebas se sigue haciendo. Pero sí es importante, por la pregunta que haces, poner todo en blanco y negro, hechos. Si eso implica una denuncia, eso ya no es asunto de la presidenta, es un asunto en todo caso de la Fiscalía. En la reforma judicial y el caso FEMSA, aclaró que la reciente resolución de la Suprema Corte sobre un asunto fiscal de FEMSA no contradice el espíritu de la reforma judicial. Explicó que la Corte actuó en el ámbito de sus atribuciones revisando la constitucionalidad y que en este caso determinó que el colegiado previo actuó correctamente. Señaló que el objetivo de la reforma es lograr una justicia más expedita, no necesariamente fallar siempre a favor del Estado. Usted siempre ha insistido aquí en esta mañanera en que uno de los objetivos de la reforma judicial es hacer más eficiente, más expedita la impartición de justicia y, por tanto, dar mayor certeza jurídica a los ciudadanos. La semana pasada, el jueves concretamente, vimos un asunto fiscal que permaneció varios meses en el Pleno y que finalmente la mayoría de la Suprema Corte, 8-1, consideró notoriamente improcedente. ¿Qué mecanismos deberían existir en el Poder Judicial? ¿Sobre qué caso exactamente? Un caso de un crédito de FEMSA. Un tema durante meses y al final. Y la pregunta es qué mecanismos deberían existir en el nuevo Poder Judicial para evitar que recursos que terminan desestimándose consuman durante meses el tiempo en los tribunales y retrase la solución de asuntos que son de alto impacto económico. Bueno, digamos que todavía estamos en el proceso de transición del cambio de las leyes del Poder Judicial, pero el cambio de las leyes, entre otras cosas, planteó que la justicia sea más expedita, que no sean estos largos procesos que llevan 20 años, sino que en el mismo año se puedan resolver los casos. En particular, este caso de FEMSA, la Corte lo que hace, ese es el informe que me dio Luisa María, la Corte lo que hace es revisar la constitucionalidad o no de un acto. Es en general en términos generales su función. Entonces, aquí lo que ellos dicen es, el colegiado tuvo razón en, digamos, el mecanismo previo o el grupo previo a llegar a la Corte, la fase previa a llegar a la Corte da una sentencia. Si el particular se ampara, llega hasta la Suprema Corte. No todos los amparos llegan a la Corte, pero algunos de ellos sí pueden llegar a la Corte si es que se siguen los procedimientos por parte de los particulares, en este caso frente a un pago de impuestos que se había solicitado a esta empresa. Entonces la Corte lo que determina es que actuó bien el colegiado, que no hay nada que diga que… Sobre la protección de obras de arte y ante la confusión respecto de la salida de obras de arte del país, específicamente la colección Gelman y una pieza de Frida Kahlo, la presidenta aclaró que la colección es privada y está sujeta a la ley de aduanas, que permite su salida temporal hasta por 2 años. Desmintió que se esté autorizando la salida definitiva de piezas nacionales y precisó que la colección regresará al país para ser exhibida en Nuevo León. Muchas gracias por la pregunta, porque creo que se están mezclando temas y es muy importante aclararlo. Lo que presentamos aquí de la colección Gelman se reitera
nuevamente. La colección es privada. Por protección de patrimonio por la ley, solamente puede salir 2 años por la ley de aduanas. El acompañamiento del INVAL es siempre revisar la conservación y, por supuesto, el acompañamiento con los coleccionistas para que estén en óptimas condiciones. Y esta exposición, que termina ya a finales de la siguiente semana, se ha mencionado ya en muchas ocasiones que regresa a los 2 años, en el 2028, y justamente en este término va a regresar a otro estado, que va a ser en Nuevo León, en Monterrey, que va a estar en el Museo Marco, que lo estamos anunciando también la siguiente semana se ahondará, pero está regresando, ya tiene una sede puntual, como se acordó, ahora se va a itinerar en Nuevo León. Lo que mencionas de lo otro, de la Suprema Corte, es distinto. Ahí lo que se está hablando es de una petición para que una obra se pueda exportar definitivamente, y está hablando justamente de que el INVAL ha protegido y ha negado que eso pueda ser una exportación definitiva, porque nuestra vocación es la protección del patrimonio y tiene que ver con que está catalogado como patrimonio. Entonces, son cosas distintas. La colección Gelman va y regresa, es privada, pero tiene protección, se regresa y va a estar en Nuevo León. Y lo otro es justamente al revés. Nosotros, desde la Secretaría de Cultura, a través del INVAL, lo que hicimos fue negar, en ese caso específico, que esa obra pudiera exportarse definitivamente. Entonces, en ambos casos estamos cumpliendo con la protección de las obras que tienen patrimonio y con la vocación, que es justamente la preservación, revisar que estén en óptimas condiciones. Entonces, creo que era importante hablar y diferenciar en ambos casos. Gracias, Presidenta. En el tema de la remodelación de universidades, aclaró que la renovación de las instituciones educativas, incluyendo las del INA y el INVAL, es un compromiso de 2 años que concluirá a finales de 2026. Precisó que no se trata solo de la Ciudad de México, sino de 12 sedes en otros estados, con inversiones adicionales para equipamiento y mejora de la infraestructura artística. Esta es también una pregunta muy importante. El año pasado concluimos la primera etapa, como se anunció desde el inicio, la renovación de las escuelas, que incluyen también las del INA, porque la ENA ha tenido unos avances impresionantes. Era 2 años, es decir, nosotros vamos a concluir a finales de este año un compromiso que era renovar, remodelar, equipar todas las universidades, empezando porque se hicieron gratuitas muchas de las que tenían inscripción, como las del INVAL y el Centro de Capacitación Cinematográfica, y ha tenido una inversión inicial de 1.500 millones, además de un adicional que nos autorizó la presidenta para este año, que son alrededor de 450 millones de pesos más. Justamente salió el fallo, ya están iniciando con la segunda etapa y a finales de año tendremos el 100% de las universidades. Considerar que hay 12 también en los estados de la República, no todo es en la Ciudad de México. ¿Y qué implica esta renovación? Bueno, por principio, equipamiento. Hay muchas escuelas que no tenían instrumentos, tecnología, la adecuación de todos los espacios de educación artística, los salones de danza, todo el cambio de duelas, nuevos instrumentos, impermeabilización, pintura, están quedando como nuevas, y esta intervención no se había hecho de esta magnitud con una inversión así en por lo menos 40 años. Y vamos entregando poco a poco. ¿Qué hicimos? Para que no empezáramos solamente con una y las demás escuelas esperaran 1 o 2 años, hicimos un trabajo inicial de un 50-60% en todas para que los alumnos pudieran tener un primer avance, y ahorita estamos en esa última etapa de cierre, lo cual vamos a anunciar también muy próximamente. Nada más en la primera etapa, recordar que hicimos más de 1.500 salones de educación artística, cambio
como mencioné, cambio de duela, pero tiene que ver con las particularidades de cada disciplina, ¿no? Las de pintura, las de danza, las de música, la Escuela Esmeralda, que también es muy importante, y recordar que abrimos 2 nuevas escuelas, que tiene que ver con el incremento y el compromiso con ampliar la matrícula. Estas fueron el Centro de Capacitación Cinematográfica en Chapultepec, que acaba además de egresar nuevos alumnos en oficios y certificaciones, y va a incrementar su matrícula el Centro de Capacitación Cinematográfica alrededor del 250%. Este año va a titular y certificar alrededor de 4,000 alumnos en ese sentido. Y también el Arsenal, que es la escuela de oficios en el marco del trabajo con Bellas Artes, que cuando sacamos la convocatoria, en 2 días se había llenado el cupo de alrededor de 800 lugares en esa primera etapa trimestral, y esto es parte también de ampliar la matrícula y temas que más adelante también estaremos anunciando. Muy pronto los vamos a invitar y estaremos reflejando aquí los resultados puntuales de todo este trabajo. Nada más en ese tema, la Olinjo Listi no pertenece, pero nos dijeron que tenía también muchos problemas de remodelación, pero es de la Ciudad de México. La Olinjo Listi nos tocó en la Ciudad de México, corresponde a la ciudad y estarán trabajando ahí con ellos. Durante la conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum realizó varias críticas y señalamientos respecto al actuar de diversos actores mediáticos. En primer lugar, se cuestionó la narrativa de la oposición al abordar temas de seguridad y el caso del Mayo Zambada. La presidenta criticó la postura de la oposición señalando que difunden información falsa, como el argumento de que no hay confianza hacia el gobierno mexicano por parte de agencias extranjeras. La oposición dice, es que no le tienen confianza al gobierno mexicano, es falso. Tan es así que el presidente López Obrador, en su periodo, detuvieron a muchísimos delincuentes y varios fueron extraditados a Estados Unidos y se colaboraba. Y con nosotros hay la confianza suficiente para estar trabajando y colaborando conjuntamente y se dan resultados muy claros en los datos. ¿Que nos falta más? Nadie dice que no, por supuesto. Y trabajamos todos los días, vengo ahorita del Gabinete de Seguridad. Asimismo, durante el diálogo con la prensa se mencionó el ataque mediático que ha sufrido la Secretaría de Medio Ambiente en relación con temas de áreas naturales protegidas, refiriéndose a campañas de desprestigio en los medios. Y la Secretaría de Medio Ambiente también para hablar sobre los temas de áreas naturales protegidas, como en el caso de Querétaro de Peña Colorada, y sobre todo pues ese ataque mediático que ha sufrido la Secretaría de Medio Ambiente. Sí, las invitamos la próxima semana. Me comprometo a que venga Raquel y Alicia. Muchas gracias. Al hablar sobre la futura regulación de la inteligencia artificial y el uso de plataformas digitales, la presidenta advirtió sobre los peligros del uso excesivo de pantallas y la necesidad de discutir cómo los algoritmos y las plataformas concentran la información, sugiriendo un análisis crítico sobre el impacto de estas redes en la sociedad. Vamos a hacer una discusión muy amplia de los 2 temas, el uso de las plataformas y si requiere una regulación. Por ejemplo, en muchas entidades de la República se prohibió ya que los niños lleven el celular en la primaria y en la secundaria. No, a lo mejor lo pueden llevar, pero no pueden estar utilizándolo en la escuela. Y son muchos estados de todos los partidos políticos, ni siquiera es de uno o de otro. Entonces, es un tema que es muy importante decidir si vamos sobre esa vía ya para toda la República. En la idea o bajo la confirmación científica, las evidencias científicas de que el uso excesivo de las pantallas genera muchos problemas en las niñas, los niños y los jóvenes, problemas incluso asociados a la adicción, a la pantalla, que pueden ser muy graves en su desarrollo, en su formación. Entonces, es un tema. El otro tema en las plataformas también es quién concentra la información en las plataformas, cómo se determinan los algoritmos, que es muy importante también que se discuta. Y la otra también es la inteligencia artificial, que ya
prácticamente todos los países del mundo tienen regulaciones sobre la inteligencia artificial y nosotros no queremos quedarnos atrás, pero la idea es que se abra una discusión desde la Cámara o desde el Congreso de la Unión y también foros de discusión académicas y a la sociedad, a la gente, de qué tipo de normatividad debe tener México en ambos temas. Finalmente, también hubo una crítica implícita hacia aquellos sectores empresariales y mediáticos que intentaron descalificar la reforma judicial, sugiriendo que la Suprema Corte estaba actuando contra los empresarios, cuando en realidad, según la presidenta, se trata de una resolución basada en la justicia y el derecho. Vale la pena este caso, porque muchos empresarios que no estuvieron de acuerdo con la reforma al Poder Judicial, principalmente porque tenían relación ya con los ministros de contubernio diverso, dijeron, es que esta corte es la corte contra los empresarios. Y no, es la corte de la justicia. Se defendió a Feinstein. Entonces, pues sencillamente resolvieron a favor, en este caso, de un grupo empresarial, porque consideraron que no había algo que la resolución anterior implicara que había algo incorrecto. O sea, lo que están actuando es con justicia. Algunas veces actuarán a favor del SAT, en estos casos particulares, y en otros casos actuarán de acuerdo a los argumentos que puso la empresa. ¿Qué es lo que sustenta sus resoluciones? La ley y la interpretación conjunta, por eso hay 9, de si violaron la Constitución o no, o si la resolución fue en contra de la Constitución, si es inconstitucional. Entonces vale la pena para que se diga, bueno, sencillamente actuaron con la justicia. Y habrá otros casos que a lo mejor dicen, no, la resolución previa no fue la adecuada y hay que echarla para atrás porque sí viola o sí es inconstitucional. Gracias por escuchar las aclaraciones y desmentidos en la mañanera. Hasta la próxima.